chicos, con este segundo video vamos a afianzar lo que corresponde a la caracterización y gráfica de una función cuadrática. Vamos a afianzar aquellos procesos que nos permiten calcular los elementos propios de una parábola para luego graficarla. En este ejemplo nos pide realizar la caracterización gráfica de la función dada. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificar si nos están hablando de una función cuadrática. Estamos hablando de un polinomio, grado 2, y es el máximo exponente que aparece, por lo tanto es una función cuadrática. Luego de identificar si es o no una función cuadrática, tenemos que calcular los coeficientes que pertenecen a cada uno de los términos de dicho polinomio. Entonces, recuerden que la ecuación general de una función cuadrática me hablaba de a, b y c. Eso es lo que tenemos que identificar. Recuerden que a es el coeficiente de la variable que está elevado al cuadrado, por lo tanto en este caso a es menos 2, b es el coeficiente de la variable que está elevado a la 1, en este caso es 4, y miren que no aparece término independiente. En el primer video habíamos dicho que si no aparecía alguno de esos términos, pues simplemente decíamos que era 0. Entonces c toma el valor de 0. Como es una función cuadrática, pues inmediatamente se deduce que su dominio son todos los reales. En este caso a es menor que 0, que es menos 2, es negativo, entonces la función es una parábola que va a ir hacia abajo, y en este caso el vértice de la función no va a ser mínimo, sino que va a ser un máximo. Para hallar el rango, recuerden que es primordial tener la coordenada de la abscisa del vértice en X, porque a partir de ello es que se va a hallar el vértice respecto a Y. Entonces, para hallar el vértice respecto a X, aplicamos fórmula menos b sobre 2a. Entonces, ya identificamos quién es b y quién es a. Comenzamos a reemplazar. Menos, es el menos que tenemos aquí, que es el menos de la fórmula. Utilizo paréntesis para diferenciar el signo del número con el signo de la fórmula. Entonces, entre paréntesis 4, porque 4 es positivo, dividido entre 2 que multiplica a y a, recuerden que es menos 2. Resolviendo nos quedaría más por menos da menos y 2 por 2, 4. Entonces nos quedaría la expresión menos 4 entre menos 4, que es igual a 1. Recuerden que ese 1 es el valor de la coordenada x respecto al vértice. Y es necesario tenerlo para poder hallar el valor de la coordenada y del vértice. Entonces, para hallar el valor de la coordenada y del vértice, tenemos que este valor que acabamos de hallar reemplazarlo en nuestra expresión de la función cuadrática. Es decir, esta x la vamos a reemplazar por este 1 que tenemos aquí. Entonces nos quedaría menos 2 por 1 elevado al cuadrado más 4 por 1. Recuerden que por jerarquía de operaciones primero se tienen que resolver las potencias, ¿verdad? Entonces, resolviendo primero la potencia, cualquier número elevado al cuadrado sabemos que da positivo y 1 al cuadrado es igual a 1. Luego nos quedan productos, multiplicaciones, sumas y restas. Entonces, efectuamos los productos. Menos por más da menos, y 2 por 1, 2. Entonces, menos 2. 4 por 1, 4. Recuerden que un positivo y un negativo, dentro del conjunto de los números reales, pues positivo y negativo se restan, 4 menos 2, 2, y queda positivo porque el 4 tiene mayor valor absoluto. Por lo tanto, el vértice correspondiente a la función cuadrática que estamos trabajando se encuentra en el punto de coordenadas 1,2. Recuerden que el intersecto con el eje Y se halla utilizando la fórmula 0,c. En este ejercicio en particular, c toma el valor de 0, por lo tanto el intersecto con el eje Y es 0,0. Los intersectos con el eje X o raíces, recuerden que se trabajan o se hallan empleando la fórmula general. Ustedes pueden factorizar, sí, se puede factorizar. Recomiendo aplicar fórmula general, pues en los casos porque, como les decía en el primer video, la experiencia me ha planteado de que a los chicos se les hace más fácil aplicar fórmula general. Entonces, aplicando fórmula general, recuerden que es indispensable tener presente siempre el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, recordemos que el valor de A en nuestro ejercicio era menos 2, el valor de B 4 y el valor de C 0. Entonces nos quedaría menos B
el menos que tenemos aquí es el de la fórmula y utilizo paréntesis para diferenciar el valor, el signo de nuestro valor con el signo de la operación. Más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Recuerden que b es 4. Menos 4 que multiplica a y a su vez multiplica c. Entonces 4 que multiplica a, que es menos 2, y multiplica c, que es 0. Dividido entre 2 que multiplica a. 2 que multiplica menos 2. Se resuelve primero lo que está dentro de la raíz, entendiendo que hay que tener en cuenta jerarquía de operaciones. Primero la potencia, 4 al cuadrado, 16, menos por menos, más, 4 por 2, 8, y 8 por 0, da 0. Seguimos resolviendo lo que está dentro de la raíz cuadrada, 16 más 0, 16, y llegamos al punto en donde tenemos que buscar las posibles raíces. Para ello separamos estos signos que vemos aquí, el más y el menos. Entonces, utilizamos en un lado el más y del otro lado utilizamos el menos. Raíz cuadrada de 16, bueno, la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces nos quedaría menos 4 más 4, eso dividido entre menos 4. Positivo y negativo se restan, 4 menos 4, 0, y 0 entre menos 4 da 0. Entonces, en esta parte también, la raíz cuadrada de 16 es 4, menos 4, menos 4, recuerden que signos iguales se suman, da menos 8, y eso dividido entre menos 4, 2 positivo. Entonces acabamos de hallar los dos interceptos con el eje X, que serían en 0 y en 2. Para graficar, recuerden que tenemos que ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Bueno, cabe recordar que hallamos 4 puntos, los dos interceptos con el eje X, el intercepto con el eje Y y el vértice. Pero ¿por qué en la gráfica solamente vemos reflejados 3 puntos, A, B y C? Pues por una sencilla razón, y es que en este caso el intercepto con el uno de los interceptos con el eje X, que recuerden que nos dio 0, coincide con el intercepto con el eje Y. Recuerden que el intercepto con el eje Y tenía coordenada 0,0. Entonces, como uno de esos puntos coincide, o bueno, una pareja de esos puntos coincide, entonces nada más vemos 3 puntos representados aquí. A es el vértice que tiene coordenadas 1,2, C era el otro intercepto con X que está en 2, luego unimos esos puntos y nos damos cuenta de que tenemos una parábola que abre hacia abajo y que el punto máximo es el vértice. Siendo más, nos vemos en la próxima ocasión. Recuerden que cualquier inquietud, duda, me la pueden hacer saber por los canales de Facebook, o WhatsApp o correo. Nos vemos.